Bienvenidos al desafío de hacer crecer tu negocio. Explicaremos el modelo de contabilidad de costos. Objetivo. Esperamos brindar una herramienta útil para el manejo y control de costos en su negocio, y que ello les permita fijar precios y tomar decisiones comerciales. Especialmente este año nos ha afectado fuertemente la situación económica, inflación, falta de liquidez en consumidores, altas tasas de interés, mayores costos, como también los costos de materias primas e insumos. Y otros factores que afectan y dificultan que muchos negocios permanezcan abiertos. Desde que de nuevo inició el trabajo con ustedes, hemos visto que hoy cada rubro de negocios es muy competitivo y se hace difícil de administrar sin un análisis de costos, para lograr un negocio rentable, que deje un margen de ganancia saludable. ¿Pero qué debemos hacer? Mensualmente debemos analizar nuestros ingresos, costos y utilidad o márgenes de ganancia. ¿Cuál es la razón de esto? Debemos saber lo que afecta al margen de ganancias o utilidades de nuestro restaurante, comercio detallista, fábrica o taller. Es por ello que recomendamos destinar recursos y tiempo para generar un sistema de registro o administración de costos. Recordemos que nuestro trabajo lo hacemos con el fin de mantener, desarrollar y hacer crecer nuestro negocio, en términos cualitativos como la calidad, o cuantitativos como la cantidad de servicios o unidades producidas o vendidas. Ahora, hablemos de costos. Costo. Está relacionado con la producción. Es fundamental para la obtención de ingresos. Genera un retorno al final de su vida. Gasto. Se encuentra relacionado con la burocracia y la administración de la empresa. Es fundamental para mantener la parte operativa de la compañía. No lleva asociado ningún retorno directo de capital. Como ejemplo de costo, podríamos considerar la materia prima e insumos necesarios para producir 100 litros de helado, con sus envases y envoltorios. Por otro lado, como ejemplo de gasto podemos incluir el gasto en energía eléctrica, para el proceso de mezcla, congelado y mantención en cámaras de la fábrica. ¿Qué recomendamos? La idea es que ustedes se hagan el tiempo y rutina para implementar o trabajar con su equipo de trabajo y su contador, para llevar registros de costos. Hemos revisado las diferencias entre costo y gasto. Bien. Ahora debemos clasificar y definir nuestros costos y gastos en dos categorías. Primero, costos fijos. Son aquellos costos que no dependen del nivel de producción o venta. Es decir, los debo pagar de todas maneras, independiente del volumen de venta o producción. Ejemplo de ellos, arriendo, contribuciones o internet, entre otros. Segundo, costos variables. Son todos aquellos costos que se requieren para producir una unidad de producto. Al aumentar el nivel de producción o venta, los costos variables se incrementarán en la misma proporción de producción o venta. Es importante clasificar y conocer todos los costos y gastos fijos y variables de los productos o servicios que producimos o vendemos. Y con esta información podremos generar un estado de resultados, determinando las utilidades o pérdidas de nuestro negocio. Determinar nuestro punto de equilibrio, aquel punto que representa unidades vendidas, que no generan ganancias o pérdidas. También podremos calcular nuestros precios de venta y márgenes comerciales. En forma didáctica y muy resumida, veremos un ejemplo de estado de resultados. En la primera fila, se registran el total de ventas, lo cual corresponde al precio unitario de venta, multiplicado por el total de unidades vendidas. En la segunda fila, está totalizada la suma de todos los costos variables unitarios directos, multiplicado por el número de unidades vendidas o producidas. En la tercera fila, está registrado lo que se denomina margen de contribución o utilidad bruta, lo cual es resultado de restar todos los costos variables a las ventas. En la cuarta fila, están registrados todos los costos fijos unitarios, los que se multiplicado por el número de unidades vendidas o producidas. En la quinta fila, se muestra el resultado operacional o utilidad antes de impuesto, lo cual corresponde al margen de contribución menos el costo fijo. Este valor es la base imponible para cálculo del pago de impuesto de la empresa, según el régimen tributario que tenga. En la sexta fila, se incluye el impuesto calculado para la empresa. Dato ficticio para el ejercicio, el que resta a la utilidad operacional. ¿Por qué es importante el margen de contribución? Uno de los grandes retos que tienen los empresarios es conocer en detalle qué tan rentable es su negocio. Sin embargo,
Frecuentemente se cae en la práctica de calcular solo la utilidad total de la empresa, sin llegar a profundizar en la utilidad que aporta cada una de las líneas de negocios o cada uno de los productos. El margen de contribución nos ayuda a determinar la utilidad que nos deja cada producto o línea de negocio. ¿Cuáles elementos se deben tener en cuenta para el cálculo del margen de contribución? Llevar los ingresos y costos a un nivel de líneas de negocios o productos. Clasificar todos los costos entre fijos y variables. En los costos variables se deben incluir costos de materias primas, fletes, empaques. Los costos fijos no se deben incluir en este análisis. Ejemplo: el arrendamiento de la bodega donde tengo la planta de producción. Algunos gastos operacionales que son variables deben incluirse en este cálculo, por ejemplo las comisiones de ventas. De acuerdo al tamaño de tu empresa, se debe contar con sistemas de información robustos y consistentes para medir y hacer seguimiento de este indicador de forma confiable. Todos los productos deben estar en constante actualización de su margen de contribución. En nombre del equipo de Consultora Denovo, les damos las gracias por su atención, y los esperamos en el próximo módulo. Gracias.